¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y estamos en un programa más de Investigación OVNIS Chile, este programa que nos permite interiorizarnos un poco más sobre la casuística, sobre el fenómeno y por supuesto sobre esta realidad OVNI. Hay muchos adeptos a la ufología, hay muchas personas que siguen esta temática, pero esto va mucho más allá de estar observando objetos en el cielo. La ufología tiene un trasfondo mucho más importante de tecnologías inversas, de tornillos, de altas velocidades, de aviones que estamos fabricando con estas mismas tecnologías. La ufología es muy importante y se une con algo mucho mayor, que es nuestro principio, que es nuestra creación misma del ser humano, desde el principio de la historia, desde que la Tierra es tierra, que este fenómeno, que esta realidad está con nosotros. Y creo que va a seguir estando y siendo el protagonista de esta historia. Esta noche tenemos un invitado realmente de lujo, desde Argentina, desde Rosario, está el doctor Néstor Berlanda, psiquiatra, profesor universitario, investigador de los estados no ordinarios de conciencia y por supuesto también investigador del fenómeno OVNI. Doctor, muy buenas noches y quiero darle la bienvenida a Investigación OVNI Chile, por favor, si tiene el agrado de presentarse. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, encantado de poder estar aquí con ustedes charlando de este tema tan apasionante. Bueno, doctor, fantástico. Y vamos enseguida con la primera pregunta porque, como se dice acá en Chile, a usted quiero sacarle el jugo esta noche con toda la información maravillosa que usted tiene. Doctor, ¿cómo comienza su historia en este mundo? Un mundo que es tan complicado, criticado, es tan incomprendido y muchas veces burlado también. ¿Cómo entra en el tema de la ufología? ¿Y en qué momento? ¿En qué año? ¿En qué año? Y básicamente hace casi 50 años, podríamos decir, porque empecé de muy chico, empecé en la adolescencia, a los 13, 12 años, es decir, yo primero fui investigador de ovnis y después me transformé en médico psiquiatra y profesor y demás, o sea, esto fue una parte que me fue forjando, que me fue ayudando a poder conocer diversos temas que me fueron haciendo crecer el interés en lo que tenía que ver básicamente con la conciencia, con la mente humana, y eso terminó derivando en mi especialización como médico psiquiatra, ¿no? Hubo un periodo de tiempo de casi 20 años o quizás menos, que si bien siempre seguí interesado dentro de la ufología, pero fue un periodo de tiempo donde básicamente toda la investigación estuvo centrada en los estados ampliados de conciencia y su vinculación con los pueblos originarios y la medicina tradicional indoamericana. De allí surgió toda nuestra investigación, que terminó en un libro después de 16 años de investigación, que fue sobre el tema de la ayahuasca. Y después volvimos justamente porque cada vez que investigábamos más profundamente la conciencia, nos dimos cuenta de la mayor vinculación que ésta tenía con la temática OVNI, así que retomamos con toda esta información al tema OVNI, volvimos a reencontrarnos con viejos compañeros de andadas de aquella época, me estoy refiriendo a los 90 concretamente, donde formamos lo que se llamó el grupo CIFO, Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI de la ciudad de Rosario, donde empezamos a tener una idea distinta a la que era de la época, que planteaba la idea de que el fenómeno OVNI no estaba vinculado a naves extraterrestres, sino que era un fenómeno mucho mayor, que involucraba otro tipo de cosas, y donde el testigo dejaba de ser un observador eh, justamente que no tenía participación en el evento, y el evento era una mera casualidad que le había tocado vivir en algún momento de su vida, para transformarte en un participante activo y un co-creador de la experiencia OVNI que le tocaba vivir, y mucho más en los encuentros de cercanía. De allí fue que en la década de los 90, fines de los 90, el libro salió concretamente en los 2000, pero lo terminamos de escribir con Juan Acevedo Peinado, psicólogo, en el año 95. Fue el primer libro sobre abducciones en la República Argentina, que se llamó Los Extraños, Ok. reeditado en España en el año 2018, y básicamente las ideas que postulábamos allí en Los Extraños tuvieron mayor aceptación en la década del 2000, en el 2018, que la que tuvieron cuando salió el libro por primera vez. Si bien
fue una edición de 2.500 ejemplares. Hoy esa primera edición prácticamente muy difícil de encontrar, salvo con alguna librería de viejo, como le llaman, Ajá. pero en esa primera edición quedó prácticamente agotada completamente. Y bueno, la que está vigente es la edición del 2018 y ahora ya está en edición, la tiene el editor para ver si nos da el visto bueno o el ok, que saliera la edición de Los Extraños 2.0, que sería la segunda parte donde ya nos adentramos muy de lleno en el tema de la conciencia, con algunos conceptos sumamente novedosos en cuanto a lo que tiene que ver con este tipo de experiencia de cercanía. Perfecto, doctor. Escúcheme un poquito. Según su investigación, el libro que escribió y todo, digamos, este bagaje que tiene usted con respecto a la investigación de la conciencia, ¿el fenómeno es físico o es metafísico según estos estados no ordinarios de conciencia? ¿Es físico o es metafísico? Justamente esa es la principal característica que tiene el fenómeno, porque es un fenómeno de naturaleza dual. Es tanto físico como psíquico, podríamos decir. Entonces, de pronto se puede aparecer en una manera física, pero también está involucrado la parte psíquica. Esto ya lo decía, no es nuevo, esto ya lo decía Joseph Darling Heine en la década de los 70, donde el fenómeno tenía esta naturaleza dual y por eso se hace tan difícil la investigación y por eso hay tantas ramas, si se quiere, de investigación o tantos investigadores abocados de distintas maneras al fenómeno, Sí, porque están aquellos que se dedican netamente a la parte de tuercas y tornillos, exacto. donde van a evaluar justamente el tema de una naturaleza física únicamente, y está el otro punto donde estaríamos nosotros, que investigamos más la parte de la conciencia y la vinculación de justamente del fenómeno con los estados ampliados de conciencia, y nosotros postulamos que el testigo co-crea la experiencia con algo de naturaleza desconocida que no sabemos qué es. Sabemos que es algo inteligente, es algo mimético, es algo transhistórico, que ha estado, como tú decías al principio, a lo largo de la historia de la humanidad y muy Claro. probablemente continúe, pero que no sabemos efectivamente cuál es esa naturaleza. Entonces, podríamos definir el fenómeno como de naturaleza dual, y ahí reside justamente la mayor incógnita del fenómeno, y allí reside también el tema de que únicamente podemos abordar esto de manera multidisciplinar, donde haya distintas áreas involucradas que puedan ir tomando distintos partes de lo que es este rompecabezas para poder llegar a alguna conclusión más o menos valedera. Fantástico. O sea, es momento ya, digamos, por lo menos en la parte trasera del planeta que sería Sudamérica, estos países tercermundistas que tienen su propia historia ufológica, que son países muy ufológicos, que hemos sido prácticamente, digamos, especiales en esa parte por toda la cantidad de avistamientos, por toda la cantidad de abducciones, de contactados, etcétera. Ya es tiempo de cambiar un poco la narrativa, esta narrativa que tiene, digamos, el lado del norte y que ha usado para su propio beneficio. Sí, total y absolutamente. Es necesario, y creemos que no solamente que es necesario, sino que tenemos algo para aportar, que es una narrativa sudamericana. La narrativa norteamericana está netamente vinculada a la cuestión del ovni en su faz material y fundamentalmente vinculado a la cuestión de la defensa y a la necesidad de poder encontrar en esos aparatos, entre comillas, que se mueven a altas velocidades, que despliegan una serie de cuestiones, Ajá. justamente por un andamiaje militar tan necesario para el país del norte, ¿no? Sí. Entonces aquí de Sudamérica tenemos la obligación, si se quiere, de intentar una nueva narrativa, en eso estamos justamente, que sea una narrativa sudamericana, donde al fenómeno ovni le agreguemos toda esta otra parte que existe y que es quizás mucho más importante que la parte material o la parte belicista, porque va a otra instancia que tiene que ver con los mismos orígenes de lo que llamamos realidad. Entonces creemos que es necesario esta nueva narrativa. De hecho, estamos en pleno trabajo de esta nueva narrativa a partir de un proyecto justamente para marcar la diferencia, así como en Estados Unidos surgió Skywatcher, que tratan de bajar básicamente o derribar a ovnis a partir de determinadas personas que llaman ciónicos.
Nosotros aquí en Sudamérica estamos trabajando, de hecho este próximo sábado tenemos una reunión, dimos en llamar la iniciativa Soul Watchers, que Ok. tiene que ver con justamente una iniciativa interdisciplinaria donde tratamos, porque la palabra soul, la palabra alma o la palabra Alma. psiquis, si se quiere, en su significado más profundo, para poder justamente identificar de que está netamente vinculada la psiquis al fenómeno ovni y tratar de ver, cortar esta cuestión belicista y llevarlo a Sí. otro terreno O de sea, investigación donde sea más profundo el tema de la conciencia, ¿no? perfecto. Aclaremos un poquito porque este programa lo ve mucha gente que sabe del fenómeno, que sabe de todo esto, pero hay personas que están iniciándose y que tampoco saben de esto, que esto es totalmente nuevo para ellos. Cuando usted se refiere a estos programas, son gente, son contactados, son psíquicos que ocupan, ¿cierto? Esta sabiduría, por decirlo así, para hacer contactos y traer, digamos, tecnologías o averiguar de tecnologías para su propio beneficio, como lo está haciendo, digamos, el norte. Pero usted se refiere a que usted quiere hacer lo mismo, pero con la otra parte más espiritual, digamos, por decirlo así. Sí, más que la cuestión espiritual, nosotros creemos que el fenómeno ovni es algo mucho más amplio de que lo que nosotros entendemos hoy día como fenómeno. No es simplemente una luz o no es simplemente un platillo volador que se ve en los cielos, sino que creemos que mueve los propios cimientos de la realidad. Entonces, más que la cuestión del espiritual, que podríamos encontrar también una faceta en ese punto, Sí, vamos a otra cuestión que tiene que ver con una cuestión netamente científica, que es investigar o tratar de ver cómo ese fenómeno modifica los parámetros mismos de lo que nosotros entendemos como realidad. Entonces, allí aparece justamente el testigo como protagonista de esta historia y sabemos que con contenidos psíquicos que tiene el propio testigo, en una interacción con esto que no sabemos, sabemos que es inteligente, lo podemos definir como inteligencia no humana, pero no pensamos que estamos hablando de seres extraterrestres, sino que estamos hablando de otra cosa que tiene quizás inteligencia también y que lo podemos llegar a encontrar quizás en algo que empezamos a barajar como posibilidad ya hace unos cuantos años, que es la cuestión de lo que se llaman plasmas autoorganizados, de los cuales sabemos que en la autoorganización de un elemento, en este caso lo que sería el plasma, que serían esas bolas de luz, el sí, fenómeno ovni sí. se caracteriza fundamentalmente por tener como principal elemento la luz. Ya la autoorganización de la cual hablaba justamente David Bond también, hablaba de una protoconciencia, es el primer paso a una conciencia. Y estaríamos hablando de que el plasma, que constituye prácticamente el 99% del universo, estaríamos hablando de una estructura que está envuelta en una capa de electromagnetismo, que serían los plasmoides, que es una estructura vinculada al plasma, es decir, tiene un origen como propio plasma, que de hecho fue también tratado como teoría en la década de los 60, los 70, en un proyecto que se llamó Proyecto Conin en Gran Bretaña, también hablaba de la cuestión de los plasmas, el nombre específico sería plasmas complejos polvorientos, que dentro de esa estructura que está encerrada en un campo electromagnético y que a la vista es una luz que se mueve en forma inteligente y que responde a estímulos que pueda hacer el ser humano, quizás esa inteligencia que podría llegar a tener ese plasma sería la que interactúa con justamente los elementos de la conciencia humana Ok. en un intercambio, en una simbiosis entre ese plasma y la conciencia y con los elementos que tiene el plasma y con los elementos biográficos del testigo, crear justamente la experiencia ovni, y me refiero fundamentalmente a los encuentros de cercanía, o tener experiencias fascinantes para poder ver esto, que cualquiera de los oyentes que nos están escuchando pueden buscarlo en internet, que es un artículo que se llama Kalingasta X Files, que es la experiencia que vivió un antropólogo, Diego Escolar, y que la volcó en un trabajo, y es una experiencia
tremenda y fascinante, porque llegó a tener justamente estas bolas de luz de más de 3 metros de diámetros a tan solo 5 o 6 metros de distancia, donde estas bolas de luz hicieron un seguimiento allí en nuestra provincia de San Juan, en lo que se llama la Pampa del Leoncito. Es un caso paradigmático que demuestra justamente el movimiento inteligente de estas bolas de luz y que prácticamente interactúan con el testigo en algo en lo cual también estamos trabajando, que es tratar de identificar cuál sería la forma en la cual uno podría llegar a establecer contacto con este tipo de inteligencia a partir de un lenguaje común que creemos tienen este tipo de inteligencias, que sería un lenguaje en el cual está involucrado el sonido, la vibración, el símbolo y la emoción. Eso constituye un lenguaje que sería lo que aparece en las experiencias ovni o en los eventos ovnis, lo cual nos lleva a otro punto más en los cuales también estamos trabajando, que quizás esos encuentros ovnis de la época pasada, quizás esos encuentros ovnis que se están produciendo hoy día, la propia experiencia en sí sea un mensaje encriptado que hay que descifrar a partir de ver cómo podemos descifrar justamente este lenguaje que estamos haciendo referencia. Es decir, en las décadas pasadas a lo que nos dedicábamos era simplemente investigar el testigo y nada más, contar que nos cuente qué es lo que vio, qué es lo que pasó, y ahí quedaba todo. No se seguía el testigo a lo largo del tiempo, no se investigaban otras cuestiones que aparecían, que era el estado emocional previo a la experiencia, durante la experiencia y a posteriori de la experiencia. No se buscaban si había símbolos o signos y no se buscaba o no se hacía hincapié en los sonidos o en las vibraciones que se podía ver en el encuentro. Simplemente era el relato, únicamente relato de una experiencia. ¿Por qué? Porque durante la década del 60 al 70 pensábamos que hablábamos solamente de vehículos físicos. Y a partir Ajá. de hablar de un vehículo físico, lo que relataba la persona era un testigo simplemente de un evento. Hoy hablamos de que ese llamado testigo en la década de los 60, 70, 80, hoy es un co-creador de la experiencia, hoy es un participante. Por lo tanto, los estados que vive esa persona en el transcurso de la experiencia que le toca vivir forma parte del fenómeno y forma parte quizás de un mensaje encriptado dentro de esos eventos. Por eso estamos trabajando también en repasar casos antiguos para ver qué es lo que podemos encontrar, como por ejemplo pudimos hacerlo con el caso de Juan Oscar Pérez, que pudimos ver que había muchísima más información que la que pensamos en un momento que había en el año 1978 cuando se produjo el fenómeno, el evento o la experiencia. Nosotros 30 años después pudimos volver a encontrar al protagonista y nos encontramos que había mucha más información que fue teniendo a lo largo de los años y que pudimos llegar a encontrar a partir de relocalizar justamente a este experimentador, que sería el nombre correcto porque forma parte justamente de la experiencia. Perfecto, maravillosa explicación. Doctor, sin duda usted nos está diciendo que estos plasmas, estos plasmoides, la historia de la ufología ha intervenido, digamos, en la historia del hombre, que ha traspasado cierta información, tal vez genética, en pensamiento, para poder llegar hasta donde estamos y que un experimentador, en el caso de Juan Pérez, es un tipo clave para seguir en esto de la investigación. Sí, es muy probable que de pronto tenemos a lo largo de la historia y en las leyendas, en los mitos e inclusive en los libros sagrados, justamente personas, en algunos, en la Biblia por ejemplo, le llamaban profeta, que tenían interacciones con luces que se manifestaban y quizás muy probablemente esa interacción haya sido justamente con plasmoides en los cuales había un intercambio de información y quizás muy probablemente haya habido individuos muy particulares durante la propia edad de piedra
que fueron los primeros chamanes, Ok. que quizás eran aquellos que tenían acceso a estados particulares de conciencia y acceso a este tipo de lenguaje para recibir información de esto que después se fueron transformando con el correr del tiempo en dioses, en ancestros, se fueron conformando religiones, pero quizás las primeras comunidades humanas ya tenían contacto con este tipo de fenómenos. Y Perfecto. es muy Doctor, interesante, sí. deme un segundo, deme un segundo. Lo que me acaba de decir cierra muchos círculos. ¿Es posible que estos chamanes, que estos antiguos de la Biblia, hayan tenido algún tipo de contacto en el aislamiento, en la soledad, en la tranquilidad? ¿Es posible que esos lugares solitarios como el desierto, y podemos pasar incluso al mismo Jesús que estuvo ahí 40 días trabajando y haciendo contacto y tal vez indagando en su interior, ¿es posible que estos lugares solitarios, que estos aislamientos produzcan estados no ordinarios de conciencia que lo lleven al arte, que lo lleven a la creación, que lo lleven a su propio interior, a la divinidad, a tener contacto con algo? Total y absolutamente, porque justamente los estados ampliados de conciencia, una de las Ok, formas de acceder a estos estados ampliados de conciencia es el aislamiento sensorial, es el ayuno prolongado, es la oración, es el hecho de estar en lugares aislados, es también el uso de distintas sustancias que han sido utilizadas por distintos pueblos a lo largo de la historia para acceder a estos estados, es el baile, es la música rítmica, es decir, todos estos elementos son aquellos que posibilitan, de hecho, por ejemplo, los pueblos norteamericanos, los indios norteamericanos, sí, ellos tenían lo que era la búsqueda de la visión, que consistía justamente en llevar a aquellas personas que iban a ser candidatos a ejercer el rol de chamán o médico tradicional en la comunidad, a permanecer 3 o 4 días totalmente aislado en una cueva o en algún lugar, inclusive también ayunando, hasta que tuvieran la visión. Y esa visión aparecía porque entraban en un estado ampliado de conciencia y allí había un contacto con este otro mundo, esta otra parte de la realidad, porque la realidad no es un fenómeno que está justamente quieto, sino que podemos hablar de un espectro de la realidad como el espectro electromagnético. Nosotros sabemos que existe un espectro electromagnético, de lo cual el espectro visible es tan solo una pequeña parte de ese espectro electromagnético. La realidad sucede lo mismo. La realidad es mucho más amplia de lo que nosotros pensamos, y esto que entendemos por realidad es tan solo lo que nosotros entendemos como mundo de consenso, lo que nuestro cerebro en este estado particular de conciencia nos permite entender como realidad. Pero si entramos en estados ampliados de conciencia a partir de situaciones como la que tú bien preguntaste, ampliamos ese espectro de la realidad y allí vemos que esto es mucho más amplio, y allí justamente en esa otra parte de la realidad ok. nos encontramos generalmente con otras inteligencias. Fantástico. Y no solamente se usaba en la antigüedad o en las tribus indígenas de todo el planeta, sino que en la actualidad muchas personas, incluso aquellos candidatos a la masonería, aquellos candidatos que quieren entrar en todo este tipo de logias, también tienen que pasar por un momento de soledad, de aislamiento, antes de ser iniciado en muchas cosas. Esto es así y esto es real. Doctor, nos vamos a separar de usted un segundo, nos vamos a un corte. Usted que está ahí escuchando, eh, por favor, no se vaya porque esta conversación se pone de ahora en adelante mucho mejor. Bueno, y volvemos con Investigación OVNI Chile y recuerda que la cena de fin de año es en Cusco Sabores, 6 Poniente 338 en Viña del Mar, un restaurante maravilloso de gastronomía internacional y también los clásicos del Perú, donde no te pueden engañar. Cusco Sabores, 6 Poniente 338, 2600 500, 2600 500 es su número, 32 2600 500, donde te puedes reservar tu mesa para esta cena de Año Nuevo, con tu familia, con tu equipo de trabajo, con la empresa.
También estamos con Avenida Frey 3624, local 2, Centro Integral de Estética y Bienestar, por supuesto, de Fran Cases. Su número telefónico es el más 569-78827328. Fran Cases te va a estar esperando para dejarte como un rey, para dejarte como una reina, para la graduación de tu hijo, para esta cena de Navidad, para la cena de Año Nuevo y todos esos bailables que se vienen después. Avenida Frey 3624, local 2, Miraflores, Viña del Mar. Y también, por supuesto, estamos con Aerolíder, esta empresa de aeronáutica que llegó a Viña del Mar para cambiarlo absolutamente todo. ¿Quieres volar? ¿Tienes el sueño de volar? ¿Quieres ser piloto privado? Aerolíder, si ya tienes tu licencia de piloto privado y quieres pasar a piloto comercial, Aerolíder te puede ayudar en todo este trámite y además te ayuda con las horas de vuelo para que puedas lograr esta licencia. Si ya tienes tu licencia comercial y estás sin trabajo, también te puede ayudar a encontrar trabajo en Florida, en Estados Unidos, ayudarte con el idioma, ayudarte con la estadía, ayudarte con el idioma, con un montón de cosas. Así que comunícate con Aerolíder. Su número es el más 569-51868796. Bueno, y volvemos por supuesto con nuestro querido invitado de hoy, el doctor Néstor Berlanda, psiquiatra, profesor universitario y además investigador ufológico, escritor de un libro maravilloso llamado Los Extraños. Doctor, estábamos con el tema del plasma, del plasmoide. ¿Es posible que los Foo Fighters, que han sido tan nombrados en toda esta investigación durante años, entren en esta categoría de plasma? Sí, total y absolutamente. No solamente los Foo Fighters, que fueron los más conocidos por su aparición en la Segunda Guerra Mundial, Ujú. sino que actualmente tenemos testimonio de muchos pilotos que ven estas bolas de luces que interactúan y hacen como una especie de juego, inclusive en el vuelo de algunos de estos pilotos. Sí, total y absolutamente. Perfecto. Bueno, ya que nombra a los pilotos y estas luces y la Segunda Guerra Mundial, necesariamente me tengo que ir a las nuevas desclasificaciones que están pasando desde hace ya un par de años atrás en el Capitolio, en el Congreso de Estados Unidos. ¿Y qué opina usted de todo esto y de todos estos supuestos nuevos reportajes que hablan de ufología, obviamente para el propio beneficio del país, de aquel país? ¿Qué opina usted de todo esto? Si nosotros nos guiamos por todo lo que ha aparecido hasta ahora, no dejan de ser dichos de más o menos personajes importantes. De hecho, hay el último documental que salió hace unos pocos días. eh, Habla, por ejemplo, Marco Rubio, hoy día con un cargo importante en el gobierno de Trump, Así que es. días después del documental él mismo dice que lo que dice en el, valga la redundancia, en ese documental, es Ajá. lo que escuchó que le dijeron algunas personas, pero no tiene ningún aporte de manera directa a algo que él haya visto. La mayoría de todos los testimonios se refieren a cosas que contaron, algunos dicen que vieron, pero en definitiva son testimonios. Claro. Y hay que ver cuál es el grado de realidad, con algunos videos confusos, Sí. como lo que aparecieron del famoso huevo que llevaba justamente el que fue después fundador de Sky Watchers. Eh, Hay que ver hasta qué punto, digamos, es desclasificación o es también una serie de informaciones para justamente crear mayor confusión. Sí. Creo que es muy confuso el hecho de la información siempre que nos llega del norte, porque por más que se presenten a veces como personajes que han ocupado un alto nivel, un alto grado, como por ejemplo Lu Elizondo, Ajá. también cuando nosotros empezamos a profundizar más en algunas cuestiones, vemos que hay cosas que no eran como las dijo. De hecho, una de las últimas presentaciones públicas presentó una foto como verdadera, que era también un montaje. Sí. O sea, hay muchas cosas, pertenecía también a los servicios de inteligencia. Hay muchas cuestiones que llaman mucho la atención, hay que tomar, creo, todo mucho con pinzas, Sí. no porque alguien hable en el Congreso, más allá de que esté hablando bajo el secreto de, no secreto de sumario, sino que tiene que ser un testimonio de verdad, no puede estar mintiendo, eh, porque puede haber una pena por eso. Lo cierto es que los testimonios son me dijo, me dijeron, Sí. creo que vi, creo que no vi, o sea, cosas muy ambiguas que pueden dar lugar a muchas interpretaciones. Entonces, eso forma parte también de una narrativa justamente norteamericana que nos va llevando quizás a un poco más de confusión sin aportar algo de, por lo menos hasta ahora, a mi criterio,
de trascendencia fundamental dentro del tema. O sea, absolutamente. Pienso que este fenómeno, que la ufología, que estos seres, que estos plasmoides con conciencia, sean de donde sea que vengan, han tenido una participación y un protagonismo importante en nuestra vida, en nuestra creación como seres humanos. Y creo que todo este show también de la desclasificación es netamente ocultamiento para ocultarnos ciertas verdades o ciertas realidades que están aquí con nosotros ya y trabajando full en nosotros. Y creo que todo esto es para eso, netamente para desinformar, más que informar. Sí, aparte hay un dato que es muy, muy interesante y que tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Creo que fue en el 2020, 2021, ¿Ok? se hizo el primer encuentro en la Universidad de Rice, donde se abrieron los denominados archivos de lo imposible, donde allí justamente eh, todos los archivos de distintas personalidades, Whittle Stryber, Jacques Vallée, fueron agrupados y se dio toda una serie de charlas. Una de esas charlas la dio Leslie King, que fue la que dio a conocer los primeros informes periodísticos del famoso OVNI Tic Tac, que Ujú. salió publicado en el New York Times y a posteriori después fue parte del proceso de desclasificación. Justamente Leslie King en su presentación habla de que una de las primeras entidades en las cuales tuvo un presupuesto de creo de 22 millones de dólares que pertenecía a Bigelow, que tenía que a su cargo investigar toda la serie de encuentros ovnis, en su diapositiva de presentación donde está hablando dice que en definitiva lo que verdaderamente investigaba ese proyecto, más allá de investigar los ovnis, investigaba la naturaleza de la realidad. Una realidad que sabemos hoy día que es totalmente maleable Sí, y que puede ser modificada a partir de los estados ampliados de conciencias. exacto. Entonces, ¿qué pasaría si una potencia llega a tener una tecnología para no solamente construir un vehículo que vuele a velocidades supersónicas, Ujú. sino que pueda modificar la naturaleza de la realidad? Obviamente adquiriría un poder tremendo y estaría por encima de cualquier otra potencia, ¿no? Y qué significativo que Leslie King haga mención a que este primer grupo manejado por Robert Bigelow con presupuesto, en el fondo investigaba la naturaleza de la realidad. Entonces eso nos lleva a pensar de que quizás otra vez llevarnos hacia los ovnis de tuercas y tornillos, hacia esta tecnología inversa para tratar de construir esas naves y demás, no sea una capa más de un ocultamiento, porque el verdadero objetivo es investigar aquello que tiene que ver con manejar la realidad y manejar la conciencia de las personas, ¿no? Exacto, y es lo que están haciendo, es lo que están haciendo, pienso yo, y precisamente están hablando de todo esto. Finalmente la ufología se va a convertir en el nuevo narcotráfico, que mueve dinero y además corrompe. Y así lo veo yo, porque no han blanqueado absolutamente nada. Como decía hace unos minutos usted, que me dijeron, que creo que vi, pero cuando lo apretan mucho, no, es que no puedo hablar de eso porque mi vida corre peligro, porque estoy siendo acosado, me están siguiendo, es que entraron a mi casa, es que mis informes psiquiátricos los están trabajando para hacerme parecer un loco ante las pantallas. En fin, hay un montón de cosas que creo que finalmente la ufología, y podemos ir más lejos, tienen el control total de esto. Fácilmente, hay tanto adepto a nivel planetario, son millares las personas que siguen esto, que fácilmente se les puede ocurrir hasta crear una nueva religión ufológica. Sí, de hecho ha sucedido y de hecho hay un libro muy interesante de Manuel Carballal, eh, amigo, que ha sacado, no me acuerdo ahora el nombre, pero lo interesante del libro es que él habla de eh, todas las operaciones que se han realizado por parte de distintos estados y distintos gobiernos para justamente hacer que un fenómeno parezca
real cuando en realidad se trata de una operación de inteligencia Claro. para justamente modificar la percepción de la gente en esa dirección. Manuel Carballal habla de un evento que tuve la suerte de poderlo investigar, que fue allí justamente en tu país, en Chile, Ok, que fueron las apariciones de Peña Blanca, ajá, con el vidente Miguel Ángel Poblete, ok, que el propio Carballal y lo que pudimos ver nosotros también cuando estuvimos allí investigando el caso y estuvimos en una de las apariciones, fue justamente un montaje de inteligencia, así como la aparición también de la Virgen en Cuba, a partir de emisiones de un submarino en proyecciones holográficas. Todo eso está descrito en sí, el libro, o sea que todas estas cuestiones para crear algún tipo de inteligencia o para crear algún tipo eh, de religión o adeptos a determinadas cuestiones que pudieran modificar o que fuesen utilizados justamente con un determinado fin de sí, inteligencia, un ajá, fin político, exacto. ya han estado y están documentadas en la historia. Carballal justamente recolecta toda esta información en su último libro, Muy interesante. pero no es extraño pensar de que hoy estemos en presencia y con una tecnología mucho más avanzada. Recordemos lo que pueden hacer los drones que crean figuras en los cielos de dragones en Sí, China sí, o en el Vaticano con la imagen del Papa Francisco hace poco, así que imagínense exacto, lo que se puede hacer hoy con la tecnología para crear falsos avistamientos, perfecto. falsas presencias y Y con demás, esto, y con vaya a esto, saber con qué fin. sí, con esto pueden modificar la percepción de las personas como ellos quieran. Recordemos el año 78 y atrás, que Argentina también estuvo y Chile también estuvo, digamos, en un proceso militarizado, lo voy a nombrar así, en un proceso militarizado. ¿Cuántos casos, cuántos avistamientos, cuántas cosas ufológicas sucedieron en nuestros países? Sí, sí, totalmente, y que fueron utilizados y muchas veces tapados. O sea, Claro, Lo de Peña Blanca lo describe Carballal y uno lo ha visto porque yo he hablado con los testigos durante de la aparición y eran muy contundentes los mensajes que en ese momento daba la Virgen de Peña Blanca al vidente Miguel Ángel Poblete. ese, Y los mensajes en ese momento, año 85, se estaba justamente juzgando a las juntas militares en nuestro país y los mensajes de la Viña de Peña Blanca eran que Argentina tuviera cuidado porque el comunismo se había instalado a partir de juzgar esto, ¿no? Carballal va más allá con otros informes, esos son los que yo pude averiguar. Así que sí, totalmente. Y eso a una escala muy pequeña. sí, O sea, estamos hablando también de lo que pasó justamente con las apariciones en Cuba y hay un montón de operaciones más que las relata Carballal en el libro y por eso hay que estar muy atento a la muy atento. información que viene con esta cuestión de la desclasificación, hasta qué punto no llega a ser otra capa más de De ocultamiento modificación. bajo, claro, bajo la forma de una supuesta desclasificación, Exacto. pero en realidad forma parte más del mismo juego. Y sí, porque el sistema trabaja así, el sistema trabaja sutilmente, paso a paso, muy suave. Imagínense, cada año hacen una desclasificación. Eh, quiero insistir en esta cuestión. Nosotros tuvimos la isla Friendship, tuvimos el caso del Cabo Valdés, el caso de los realistas en el 78 y una infinidad de cosas justamente en un proceso difícil de nuestro país. Ojo ahí, hay que ponerse a pensar, hay que ponerse fino en la investigación y hay que atar cabos de muchas cosas. Doctor, vamos de vuelta con los plasmoides, vamos de vuelta con los plasmas. Este fenómeno que ha ocurrido y que se habla en cualquier asado en Buenos Aires, en Buenos Aires, en Chile, en el sur de nuestro país, por supuesto, para el lado de la Patagonia, que es la famosa luz mala. ¿Podría ser esta un plasmoide de la que hablaban nuestros gauchos antiguos? Sí, total y absolutamente. O sea, son eventos, en mi criterio, de justamente apariciones de plasmoides, con determinado, hay numerosas apariciones. De hecho, nosotros tenemos aquí, es muy interesante, estamos trabajando en ello también. En nuestro país tenemos un censo folclórico que arranca en el año 20, creo aproximadamente, con transcripciones hechas a mano
de distintos relatos, por ejemplo, de maestras de escuela o relatos que han sido recogidos por la policía de la época. Eso está digitalizado en este censo que se puede consultar y hay numerosas versiones a justamente a estas luces que siguen a campesinos, a estas luces que siguen a las personas que siguen Ujú. autos, que fueron conocidas con el tema del nombre de la luz mala o el farolito. Sí. Estamos preparando para el año 2027 un libro que va a tratar específicamente sobre estos temas, que lo estamos ya trabajando con el antropólogo Diego Viegas. Así que vamos a estar hablando específicamente de estas apariciones que al día de hoy siguen produciéndose en los campos y demás. En Victoria también, infinidad de luces que salen de la tierra o del agua y que estaríamos hablando de este mismo fenómeno justamente en la Patagonia, tanto chilena como argentina, también zona que se ven muchos de estos, en La Pampa. Y hay numerosas informaciones de justamente estas luces que tienen comportamientos inteligentes y que estarían relacionados con este fenómeno del plasma, ¿no? Exacto. Bueno, yo no sé si usted estaba al tanto de nuestro programa, pero yo a principio de esta etapa, y hace unos años atrás, tuve una charla con gente de la localidad del Salto en Uruguay, donde están viviendo precisamente este fenómeno del plasmoide, que ahora que lo hablo con usted, se me cierra un poco el círculo con respecto al tema. ¿Ha estado usted indagando en esto? ¿De la familia Gularte en el Salto, Uruguay? No, yo lo que de la familia Goularte no, pero sí yo estuve en mucha vinculación en la década de los 80 con la estancia La Aurora en Perfecto, Uruguay perfecto. y donde tuve una relación, digamos, de una cuasi amistad con Toto Tona, que Ok. era el dueño de la estancia. Nosotros acampábamos dentro de la estancia, hoy no se puede, están sus hijos a cargo. Tuvimos avistamientos y además era muy interesante el fenómeno porque eran fenómenos de luces que tenían comportamientos aparentemente inteligentes, que contestaban a señales y demás, pero lo curioso de la aurora, y Ujú. que el propio Tona las denominaba, es que estas luces tenían nombre y que pertenecían, si se quiere, también a, eh, desde el nombre que le daban esas luces, iban de un comandante extraterrestre, que Ya. era una luz que se llamaba Maya, a personas fallecidas. Concretamente, dos de esas luces, una Nicolás, que era un payaso que había fallecido a principios del siglo XX y que se manifestó y que terminó manifestándose en forma de luz en la aurora, Ah, y perfecto. una persona que fue muy importante dentro de la política uruguaya y de Salto concretamente, que un día tuve la suerte de que yendo a buscar agua al casco de la estancia, Toto Tona me llama y dice, vení Néstor, vení que encontré quién es Salvador, porque otra de las luces se llamaba Salvador, y era un médico de gran importancia en la comunidad que había fallecido durante una excursión de pesca en la década de los 50, si mal no recuerdo. Es decir, las luces tenían el mismo comportamiento de esta luz mala, del farolito y demás, a diferencia que justamente allí en la aurora tenían un nombre concreto. De todo esto justamente estoy hablando en mi próximo libro que calculo tenerlo terminado para fin de año, que se va a llamar justamente DMT y Encuentros Extraordinarios, Ajá. Luces, Plasma y Linaje, que aborda justamente todos estos temas que tienen que ver con los estados ampliados de conciencia, con los denominados encuentros extraordinarios, con las luces cuyo origen podría llegar a ser el plasma y con un linaje, con una cuestión hereditaria de ciertas características que tendrían las personas para poder acceder a todo esto y que estaría muy vinculado con efectos traumáticos durante la infancia del individuo. Fantástico, maravilloso. Bueno, el próximo programa va a estar acá conmigo Silvia Cliche, que también ha estado investigando ahí por mucho tiempo el tema ahí en la Aurora. Así que el próximo programa también vamos a estar hablando de esto. Doctor, quiero hacerle otra pregunta. Juan Oscar Pérez, ¿continúa los contactos? Juan Oscar Pérez, ¿sigue con sus sueños premonitorios? ¿Lo siguen, entre comillas, visitando? Sí, Juan sigue teniendo experiencias de luces y ha adquirido justamente que es propio de la medicina tradicional o el chamanismo guaraní, el tema de sueños premonitorios, sigue Ujú. con eso, lo sigue teniendo.
Antes le daba muchísimo miedo llegar a tener algún evento de estas características. Hoy día esto no es así, sino que los aborda, los enfrenta y le avisa cuando ve algo a la persona de la cual soñó, digamos, concretamente, ¿no? Doctor, Sí. discúlpeme un segundito, que dijo algo muy importante. Eh, en algún momento pudimos, los que llevábamos atento, digamos, a la investigación de Juan Oscar Pérez, que para él fue una experiencia un poco traumática, pero tengo que decir que usted está trabajando directamente con él y que hay muchas personas a nivel, digamos, Latinoamérica que han tenido experiencias parecidas a estas y que también están en esa misma situación traumática de todavía no entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Nos podría explicar, por favor, y cómo se pueden comunicar con usted estas personas que han tenido estas experiencias? Sí, efectivamente son experiencias que hay que justamente integrar esta experiencia, hay que tratar de poderlas analizar. No todas las experiencias son experiencias de encuentros extraordinarios. En muchos casos Ujú. hemos recibido a veces comunicaciones vía Facebook o vía Instagram, pues la forma o la vía que me pueden ubicar por mi nombre, el Facebook Néstor Fabián Berlanda, en Néstor Berlanda en Instagram, que hemos recibido muchas veces información donde de pronto la información que aparece no implica un encuentro extraordinario, sino que obedece a otra cosa, que ya, digamos, se inclina más a una cuestión patológica. O sea, hay que tener mucho cuidado también. No todo es lo que parece y lo que parece tampoco es muchas veces, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Pero sí, Juan vivió en su momento porque de pronto él era un niño de 12 años, no tenía quien lo comprendiera, quien pudiera justamente poder abordar su experiencia, salvo los investigadores de la época, y por eso recién 30 años después se pudo llegar a integrar la experiencia. Y actualmente estamos trabajando en un caso también sumamente importante, quizás uno de los casos más importantes de la ufología a nivel mundial, del cual también hay otros investigadores trabajando. Eh, en algún momento la información va a salir, Ok. donde también hubo toda una experiencia de características traumáticas, con algunos eventos sumamente interesantes que han sucedido y siguen sucediendo, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, acá en Chile tenemos un fenómeno de antaño, muy antiguo, que acá no le llamamos ni luz mala ni plasma, sino que acá se le llamaba el entierro, que es que muchas veces en muchos lugares, en sectores alejados, aparecía una luz que se movía en cierto lugar y las personas lo interpretaban como que le estaba señalando algo, un entierro de oro, de piratas, de aquella época colonial, de esa pasada por acá por los españoles, etcétera, y efectivamente muchos lograron encontrar algo y lo manifestaban de esa forma, que esa luz plasmática en este momento, ahora que ya estamos hablando con usted a otro nivel, aparecía en ciertos lugares, incluso en muchas ciudades también, y que esa luz lograba señalar algo en ese sector. Y muchos iban con pala, qué sé yo, a cavar, qué sé yo, porque se decía que era eso. Ahora efectivamente tenemos que saber que esa luz efectivamente traspasa algún tipo de información y que hay interacción con las personas. Sí, totalmente, sí, eso mismo, el mismo sentido muchas veces tiene las luces aquí en nuestro país, exactamente lo mismo, que estaría ¿Ok? señalando un enterramiento de algún tesoro, que en Claro, algunos casos se encontraron cosas y en otros casos no. claro, Pero lo claro. importante es que sí también están vinculadas a determinadas regiones, porque también hay que recordar, hay un trabajo muy importante de Paul Devereux. Paul Devereux es un investigador inglés, él hizo un trabajo desde la década de los 70, fundamentalmente en lugares de Gran Bretaña, donde él llamó el Proyecto Dragón, que era justamente investigar aquellos lugares antiguos, lugares del periodo neolítico, estamos hablando entre 2500 y 3000 años atrás, que eran lugares que estaban justamente marcados porque había apariciones de luces en esos lugares y luces extrañas que él le dio en llamar luces de la Tierra. Ok. Tiene varios libros escritos sobre el tema y habla justamente de la vinculación, de cómo los antiguos podían identificar algunos lugares donde había este tipo de fenómenos, en algunos casos vinculados a justamente
lo que era el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra, o Ah, movimientos o puntos electromagnéticos que también conforman justamente plasmoides. Entonces, en esos lugares, justamente los antiguos veían ese fenómeno, creían que era una comunicación con los ancestros y elevaban o construían algún monumento o alguna marca, como ser los monumentos megalíticos que están regados por toda Gran sí, Bretaña, ¿no? entiendo. Bueno, doctor, estamos llegando al final de nuestro programa. Sin duda fue una charla maravillosa. Quiero darle las gracias por tomarse el tiempo. Sé que quedaron muchos pacientes esperando, pero le doy las gracias. Y espero tenerlo nuevamente porque tenemos mucho, mucho de qué hablar, definitivamente. Bueno, muy agradecido por la invitación y quedo a total disposición con ustedes cuando ustedes lo requieran, así que estoy a total y absoluta disposición. Muchas gracias, doctor, y muy buenas noches. Bueno, amigos, llegamos al final de nuestro programa y cada vez nos vamos a ir interiorizando de muchas cosas más sobre la ufología verdadera, sobre la ufología actual, lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Recuerden que el próximo jueves a las 22 horas va a estar con nosotros la periodista Silvia Cliche desde Uruguay, con toda y todo su estudio que ha llevado a cabo sobre el tema ufológico. Nos estamos viendo. Chao, chao.